Matillahu, capítulo 24. El lunes apenas pudimos mirar o desglosar los primeros 7 versículos de Mateo. Muy bien. Llegamos hasta el verso 7, pero sí como que comenzamos un poco con el verso 8. Habíamos hablado de que en la tradición rabínica se habla mucho de los dolores de Jacob, los famosos dolores de Jacob. Estos dichos que el mismo Yahweh también lo menciona, como el texto que dio la hermana Niurka. Si nos puede volver a dar el texto, hermana Niurka, le agradeceríamos. Este es un dicho, ¿lo tiene hermana Niurka? Jeremías 37. Jeremías 37. Ah, sí, aquí lo tengo. ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Entonces dice, tiempo de angustia para Jacob. De ahí de este texto, cuando uno lee literatura rabínica, hay una enseñanza, una doctrina que ellos tienen donde habla de los tiempos de las angustias de Jacob o los dolores de parto de Jacob. ¿Ok? En la misma escritura también en otras partes hace mención sobre las angustias o los dolores de Jacob en referencia cuando él salió de la casa de Labán, su suegro, luego cuando tuvo aquel encuentro con los ángeles, que eso fue, el Eterno lo estaba confortando, fortaleciendo en medio de su angustia. Cuando ya se iba a dar el momento de encontrarse con su hermano Esaú, porque él estaba con un miedo tenaz, entonces él mandó pasar toda la gente al otro lado del vado de un río, y él se quedó solo aquella noche, y allí vino un ángel a fortalecerlo. Pero en medio de su desespero, Jacob se agarra del ángel y le dice que no lo suelta hasta que no lo bendiga. ¿Ok? Entonces, allí lógicamente pues obtuvo su bendición, donde fue cambiado su nombre a Jacob por Israel, y otras bendiciones que ya eso pues lo vimos en otro estudio que obtuvo allí en esa noche. Ya un poco fortalecido al otro día, pues ya tuvo su encuentro con su hermano Esaú, un encuentro que salió más o menos bien, digámoslo así. Entonces, toda la literatura rabínica y algunos textos bíblicos, cuando hablan de los tiempos dificultosos, no para los impíos allá afuera, sino para los creyentes. Para los creyentes. Se habla, como dice en el verso 8, todo esto es solo principio de dolores. Principio de dolores. ¿Ok? O sea, las hermanas, las damas que han tenido hijos, cuando hablamos de principio de dolores, de parto, lógicamente, pues, más que una mujer nos puede dar testimonio de lo que es el principio de dolores. O sea, el Eterno hace una analogía, hace una comparación, porque la vida, en parte de la vida de un creyente en Mashiach, en cuanto a la expectativa de los tiempos finales, se parece mucho a la de la mujer cuando va a dar a luz. Porque la mujer cuando va a dar a luz, los primeros meses, pues muy bueno, 2, 3, 4, 5. La única diferencia es que su vientre se va creciendo, porque el niño va creciendo también, y entonces creciendo el niño, creciendo el vientre. Pero ya más o menos después de la 7ª semana, ya la mujer empieza a preocuparse y a pensar que ya se aproxima el tiempo del alumbramiento, ya en su última o penúltima cita prenatal,
ya el médico le dice pendiente porque ya a partir de este mes o de tanto tiempo, en cualquier momento ya va a nacer el niño o la niña, ¿ok? Entonces la mujer está pendiente, cualquier dolorcito que tenga, dice, ¿será que esto ya es? Entonces, pero a veces no, son falsas alarmas. Muchas mujeres a veces van corriendo donde el médico porque sienten algún dolor y alguna cosa y el médico les dice, no, no, todavía no es. Ese dolor que usted siente no tiene que ver con los dolores de parto. La primer señal que hay, hermanos, son las contracciones, pero también cuando se revienta la fuente. ¿Ok? Ya cuando revienta la fuente, ya la mujer sabe que hay que salir para el hospital. Ya viene el momento, ya viene la criatura. Cuando hay un proceso de parto, hay algunas mujeres que se demoran más que otras. Eso tiene mucho que ver con la parte física, la contextura física, si la mujer hizo bastante ejercicio y todo eso, o estuvo muy quieta, en fin, hay muchas causas. Entonces, hay labores de parto o dolores de parto que pueden durar 2, 3 días, 4 días. Otras presentan dolores de parto, decir a esta hora y dan a luz ahora a las 4, 3 de la mañana. Eso es muy relativo. Entonces, cuando hablamos de este tiempo, de lo que estamos viviendo, el mundo entero, esto es lo que Yeshua llamó principio de dolores. Principio de dolores. ¿Ok? Este principio de dolores no es el parto en sí, sino un comienzo para dar a luz. Por eso, mire usted la profecía cuando habla del restablecimiento del Estado de Israel de nuevo. Mire cómo estuvo este evento tan terrible, porque fue un evento terrible, lo que vino después, lo del holocausto. Porque la profecía dice, nacerá una nación en un día, así dice la profecía. O sea, se creará un pueblo, una nación en un día, y el Eterno decía a través del profeta, pues he aquí que yo haré algo que reteñirán en los oídos del mundo, porque he aquí que nacerá un pueblo, una nación en un día. Pero para que esa nación naciera, primero tuvo dolores de parto. O sea, usted y yo tenemos que relacionar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto nazi, que fue una cosa muy dolorosa, la forma como murieron, los experimentos que hicieron con la gente allí, con los judíos, con los gitanos, con los enfermos, porque nosotros no vamos a decir de que solamente allí murieron judíos, no. La mayoría de los que murieron sí eran judíos, pero también murieron gitanos, murieron morenos, murió gente enferma, o sea, de esa gente que estaba en los hospitales mentales, enferma en los hospitales, también los llevaron para allá y allá los llevaron e hicieron experimentos espantosos y terribles con ellos. ¿Ok? Ahora, yo quiero que hagamos una relación, hermanos. Yo quiero que ustedes tengan conocimiento. O sea, no olviden una palabra, el conocimiento es poder. Conocimiento es poder. No sé si usted ha caído en cuenta el por qué nunca han mencionado históricamente el por qué Estados Unidos mandó esa bomba, la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. La primera vez que se explotó una bomba atómica sobre la población, que eso fue algo terrible.
espantoso lo que ocurrió con la bomba atómica que soltaron allá en esas dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Pero la causa, no se habla mucho de eso. O sea, para mucha gente Estados Unidos es un monstruo, un país monstruoso de gente muy mala, etcétera, etcétera, porque cómo es posible que pusieron semejante tragedia, bombardear a esa gente, toda la gente inocente que murió, porque ahí murió mucha gente inocente. Pero ¿qué había detrás de eso, hermanos? Sucede que en esa época Japón, antes de Hiroshima y Nagasaki, Japón era una potencia militar. Y Japón, hermanos, en esa guerra que tenía con otras naciones, especialmente con Estados Unidos, pero Japón estaba realizando experimentos inhumanos en sus laboratorios. Estaba experimentando con gente, con seres humanos. Experimentos terribles, espantosos. Entonces, Estados Unidos y otros países aliados sabían eso, lo que estaba pasando allá, porque los japoneses tenían fama de crueles y una fama, prisioneros que cogían no lo mataban, sino que los llevaban a esos laboratorios, los daban por desaparecidos a la gente extranjera, pero experimentaban con esa gente, hacían experimentos terribles, cosas innombrables. Entonces Estados Unidos, para parar eso, porque los japoneses no querían parar, no se querían rendir y querían seguir con esos experimentos, entonces por eso vino la bomba atómica. Y ahí sí pararon. Y pararon todos esos experimentos, a todos esos científicos los encarcelaron. Poco se habla de eso, hermanos, porque Estados Unidos no hizo mucha bulla de ese asunto. No hizo mucha bulla. Pero la mayoría de los científicos que estaban participando en esos experimentos humanos fueron llevados a la horca, fueron ajusticiados, otros fueron a la cárcel y murieron en las cárceles, y otros huyeron y nunca lo encontraron. Bueno, eso fue en Japón. Luego viene Alemania. Alemania, en medio de la guerra, se levantó un espíritu de Amalek, el espíritu antisemita. Es bueno que ustedes recuerden siempre lo que hemos dicho aquí mucho. Cuando una persona se levanta en contra de la Torá o de los que practican Torá, con burlas, con comentarios feos, con persecución, ese es el espíritu de Amalek. ¿Ok? Ese es el espíritu de Amalek. El antisemitismo es el espíritu de Amalek que está en esa persona, que está burlándose, que está persiguiendo, que está odiando, porque hay gente que odia. Yo conozco mucha gente que me odia. Y usted conoce mucha gente que lo mira feo, que lo odia a usted también, por el solo hecho de guardar Shabbat, de practicar Torah. Para ellos es algo terrible. Para nosotros es una bendición y un honor y un privilegio. Pero para ellos es terrible practicar Torah. Pero ese es el espíritu de Amalek. Ahora, en Europa, en especial en Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, se levantó un espíritu amalecita de Amalek, el espíritu antisemita. Y eso fue una locura lo que ocurrió. Los húngaros, los polacos, los checoslovacos, los alemanes, toda esa gente entregando los judíos, sus vecinos judíos, a los alemanes para que se los llevaran y ellos quedasen con todas sus pertenencias. Eso fue una locura. Entonces, ahí perecieron y murieron aproximadamente 6 millones de personas, la mayoría judíos. Cuando termina la guerra,
que viene la rendición de Alemania, se establece en la ONU, allá en New York, la petición de que se permitiera que existiera de nuevo el Estado de Israel. O sea, primero vinieron los dolores de parto, terribles, los dolores de parto, que fue el Holocausto. Y luego de esos dolores de parto viene el nacimiento. Por eso está escrita la profecía, nacerá un pueblo. A ver, la hermana puso una cita, vamos a mirar. Isaías 66. Vamos a mirar la cita, hermanos. Anote todo esto. 66, 8, 10. Esta es la cita. Dice, ¿quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará a luz a un país en un solo día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores, Sión parió sus hijos. Amén. Sión parió sus hijos. O sea, primero vinieron los dolores, que fue el Holocausto. Después del Holocausto vino el nacimiento. Nació de nuevo el Estado de Israel, después de 2000 años de exilio. Hermanos, según académicos y catedráticos conocedores de historia y del tema, lo consideran el milagro más grande del siglo pasado, el nacimiento del nuevo Estado de Israel. Y eso fue en un día. En un día, hermanos. Eso fue tenaz. Eso fue en un día. Entonces, ¿qué pasa? Nace de nuevo el Estado de Israel cumpliendo esta profecía que está en Isaías 66, 8. Pero mire usted, primero fue los dolores de parto, que fue la tragedia de la guerra y la tragedia de la mayoría de los judíos que murieron en los campos de exterminio, en las cámaras de gas y en los hornos crematorios. ¿Ok? Eso fue una tragedia tenaz. Tenaz. Yo cuando estaba allá en Estados Unidos, yo a veces me sentaba a hablar con judíos sobrevivientes o judíos de esa época que se habían vuelto ateos. Habían perdido la fe por esa tragedia. Porque ellos se preguntaban, ¿cómo Hashem, que prometió guardarnos, que prometió cuidarnos, permitió semejante tragedia con tanta gente, con nuestro pueblo o con el pueblo de él? O sea, hay muchos judíos, hermanos, que no entendieron. No entendían lo que pasó. Se frustraron mentalmente. Se amargaron en sus corazones por esa tragedia. Primero, porque el cielo guardó silencio. Y segundo, porque las naciones vecinas, las naciones del mundo, nadie hizo nada por defenderlos. Todos miraron para otro lado. ¿Ok? Ahora, ojo con esto, todos miraron para otro lado. Luego, volvamos ahora sí a Mateo 24, 8. Porque aquí vuelvo a hablar sobre los dolores. ¿Ok? Los dolores. Por eso dice, todo esto es solo principio de dolores. ¿Por qué está diciendo esto? Porque miren lo que dice el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre.
Ok. Vamos a parar acá, hermanos, porque hay que parar. Hay que parar. La vez pasada habíamos hablado de que en Europa, en la época medieval y después de Machía, en la época de Nerón, un César romano. Acuérdese que la palabra César o César se escribe César, pero se pronuncia César. La palabra César quiere decir el emperador de Roma. No es el nombre de alguna persona, no, de un emperador, no. A todos los emperadores les decían el César. El César. Entonces Nerón, en un arranque de locura, porque a veces cada país tiene su loco de moda. Nerón incendió la ciudad de Roma. Y eso fue una tragedia. Un 70% de la ciudad quedó destruida, quedó en cenizas. Murió mucha gente y otros perdieron todo, los que sobrevivieron. ¿Qué hizo Nerón? Que dijo que eso habían sido los judíos. Entonces se desató en Roma una persecución en contra de los judíos, tanto judíos normales, nominales, como judíos mesiánicos. Fueron perseguidos, asesinados, porque la gente estaba frustrada y amargada porque habían perdido todo, porque se perdieron miles de trabajos. En fin, eso es un desastre total. Entonces hubo una matanza muy grande de judíos. Y esa matanza se extendió en parte hacia Europa. ¿Ok? Una persecución. Luego, en la época medieval, también cuando había una peste, por ejemplo, la peste negra, la peste bubónica, que moría mucha gente. ¿Qué decían los gobernantes o qué decían los curas desde los púlpitos? Esos fueron los judíos. Entonces eso provocaba un odio y matanzas en contra del pueblo hebreo, porque de todos los males que habían en el mundo le echaban la culpa a ellos. Esos fueron los judíos. Eso lo inventaron los judíos. Ahora, nosotros, el mundo entero en este momento, estamos viviendo una tragedia. Pero esto es solo el comienzo. O sea, lo maluco y lo peor no ha venido todavía. Sí ha habido mucha tragedia de familias que por causa de la plaga, en una misma familia han muerto 3, 4, 5 personas. Eso es duro. Y todos ustedes, hermanos, han tenido noticias de familiares, de amigos, de conocidos, de vecinos, del de allí, el de allá, de gente que ha muerto por la plaga, por lo que estamos viviendo en este tiempo. Muchos de ustedes se han enfermado, les ha dado la cosa esa y han sobrevivido, pero a algunos les fue mal, a otros les fue regular, lo que haya sido. Entonces, pero esto apenas es el comienzo, hermanos. Yo estaba leyendo ahora que el famoso Delta, que ya hay otros virus que ya lo llaman el Delta, el andino, hay otro en Perú que llama el coviandino, algo así. Se le están poniendo nombres, porque eso sueltan uno, luego sueltan otro, bueno. Entonces, que en Estados Unidos leía yo que el título del artículo dice el Delta tiene a Estados Unidos contra las cuerdas, porque ahora el 4 de julio, el día de Independence Day, el día de la independencia, el presidente allá triunfante, ya sin mascarillas y ya vencimos a la plaga esa y todo el mundo contento y aplaudiendo que ya la vencimos. Y eso fue el 4 de julio. Después de esas palabras del presidente, que ese 4 de julio era festivo allá en Estados Unidos, el día de la independencia, que entró el Delta ya.
y que antes estaba todo al 20% de infectados y que ahora subió al 60%, prácticamente en 17 días, en 20 días. Y que los infectados, allá al menos dicen la verdad. Está miti miti, como decimos aquí, miti miti. 50% de los infectados ahora de eso del Delta son no vacunados y el otro 50 ya vacunados. Gente vacunada ya les está dando el Delta. Ok, pero no vamos a meternos en ese asunto ahora. Esto, hermano, se va a poner peor. Se va a poner peor. Gracias, hermano Álvaro. La vaca de uno. Cuando yo diga la vaca de uno, porque no se puede decir la otra palabra porque nos censuran la clase. Pues cuando se monte a YouTube. Entonces hay que decir la vaca de uno. Cuando yo diga la vaca de uno, ya usted sabe de qué estoy hablando, la vaca de uno. Bueno, esto, hermano, se va a poner peor porque este es el inicio de un tiempo, llamémoslo, apocalíptico. Apocalíptico. En el verso 7 estuvimos leyendo que habla de que habrá pestes. Así está la mayoría de las Biblias, pero cuando usted va al texto hebreo, habla de una palabra de virus, que tiene que ver con los virus y con las enfermedades globales. ¿Ok? Lo que pasa es que para suavizar un poquito los traductores pusieron la palabra pestes, pero eso no es. ¿Ok? Es algo más grave. Lo que viene ahora, hermanos, es que esto se va a grabar más o menos a partir de septiembre y octubre, más o menos. La cosa se va a poner color de hormiga otra vez. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Van a volver a ser lo que pasó en Roma, lo que pasó en Europa, que le van a echar la culpa a los judíos. Desde el año pasado le echan la culpa a los chinos. Usted sabe, a los chinos porque la cosa comenzó en China. Pero ya la gente se olvidó de los chinos. Y ahora están buscando otro culpable. Ya le echan la culpa a Bill Gates, a los Illuminati, le echan la culpa, en fin, a mucha gente. Pero todo eso va cambiando. Pero va a llegar un momento, hermanos, que le van a echar la culpa a los judíos. Entonces, de ahí todo lo que huela judío, gente con tzitzit, gente con talit, gente con kipá, gente guardando Shabbat, ya es sospechoso. Ya el sospechoso no va a ser el no vacunado, sino que el sospechoso va a ser los creyentes. Los creyentes. Eso será comienzo de dolores. Por eso yo estuve hablando de lo que pasó en Alemania, de lo que históricamente lo que ha pasado con los judíos, de que antes de una bendición vienen los dolores primero. ¿Ok? Los dolores. Bendito el Eterno. Ahora, en este momento, hermanos, la situación está un poco confusa para muchos. Hay mucha confusión. Porque la vaca de uno
más que todo en referencia a los componentes que tiene la vaca de uno. Porque los científicos nadie ha querido decir. Cuando usted compra una pastilla, una medicina para algún tratamiento, usted le dan en la cajita o el sobre y ahí dice los componentes que tiene la pastilla o la cápsula o lo que sea. Ahí está lo que tiene. Pero cuando usted mira la vaca de uno, ahí no dice nada. Y han ocultado adrede el contenido. ¿Por qué lo han ocultado? Porque la mayoría de las medicinas que se ha vendido históricamente siempre dice de qué se compone la pastilla y por qué ahora no dicen nada de la vaca de uno, de qué se compone, qué tiene. Eso más bien, ese trabajo le ha tocado es a otras personas, a otros científicos, a otros médicos, averiguar qué es lo que contiene, porque lo que contiene la vaca de uno no es nada bueno. No es nada bueno. Ahora, lástima que estemos aquí en línea, que a mí me gusta enseñar es con personal y con un tablero ahí para escribir y porque las cosas visuales a veces entran mucho mejor, las entendemos mejor. Para que pudiéramos explicar y desglosar acerca de uno de los componentes que tiene la vaca de uno. ¿Ok? Uno de los componentes, que es el clave. Es el componente clave para desarrollar el cumplimiento del libro de Apocalipsis en cuanto a la marca. Porque es que todo esto va en esa dirección. No que la vaca de uno sea la marca de la bestia. No, todavía no. Pero es un comienzo, un arranque que va en esa dirección. En esa dirección. ¿Ok? Entonces, cuando venga, hermanos, que le eche la culpa, porque es que la cuestión es que le van a echar la culpa de todo esto que está pasando y va a seguir pasando y va a pasar, le van a echar la culpa a los creyentes. No a los creyentes de la iglesia cristiana, no. Antes ellos nos van a señalar a nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Ahí vamos a ver quién es quién y por qué. Entonces el verso 9 dice, os entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Yo quiero, hermanos, que de contexto tengamos en cuenta la palabra que dice por todas las naciones. Esto que estamos viviendo ahora de la plaga es algo global, no es de un punto, un solo país o un continente, no, esto es global. Y como esto es global, hermanos, yo desde que esto comenzó el año pasado, yo dije, aquí hay gato encerrado y aquí va a comenzar algo muy grande en cuanto al cumplimiento de las profecías, de la palabra. ¿Por qué? Porque esto es un evento global. Si esto fuera un evento en África o en Japón o en Malasia o en Estados Unidos o en Canadá solamente o en Australia, pues uno decía, eso es para allá lejos, eso no nos toca. Pero esto es global. Y nunca había ocurrido desde hace siglos, nunca había ocurrido un evento global, hermanos. Yo quiero que usted tenga en cuenta eso. Lo que estamos viviendo en este momento, en este tiempo, es un evento global. Han habido eventos, pero son locales.
Ese tsunami allá en Asia que hubo hace 15 años, eso fue allá por allá. Ah, que un terremoto, yo no sé dónde, eso fue por allá. Que un desastre de un aguacero demasiado, que un volcán, eso fue por allá. Pero ahora estamos hablando de un evento global. Y aquí Yeshua está hablando de un evento global. Os entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones. Un evento global. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Entonces aquí la palabra habla de una tribulación, no la gran tribulación. Ojo con eso. Yo creo que aprendamos a separar las dos cosas. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. ¿Ok? La tribulación es para los creyentes en Mashiach. Una persecución muy brava que dentro de poco tiempo se va a desarrollar en contra de nosotros. ¿Ok? En contra de nosotros. Porque acordémonos que este estudio trata de una pregunta que le hicieron a Yeshua y que Yeshua respondió la pregunta. No, a él le preguntaron le hicieron tres preguntas. Eso está en el verso 3, que dice, dinos, primero, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercero, y del fin del siglo. Son tres preguntas. Aquí estamos ya respondimos la primera pregunta. Ahora estamos en la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Todo este capítulo 24, Yeshua está respondiendo las tres preguntas. ¿Ok? Las tres preguntas. Baruch Hashem. Muy bien. Estamos en el verso 9, donde habla de la tribulación. Viene un tiempo, hermano, ustedes saben que la próxima fiesta que viene es Yom Teruah. Yom Teruah tiene que ver con el verso 9, la tribulación. ¿Qué es Yom Teruah? Yom Teruah es el toque de las trompetas que anuncia un evento múltiple. Y si usted se pone a mirar, hermanos, entre Yom Teruah y la fiesta que sigue, que es Yom Kippur, ¿cuántos días hay? 10 days, 10 días. 10 días. O sea, mucha gente lleva años y años practicando las fiestas, celebrando las fiestas, y de pronto nunca han caído en cuenta, especialmente los judíos ortodoxos, ellos no caen en cuenta porque hay 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. Esos 10 días tienen que ver con la tribulación de los creyentes, porque primero viene el aviso. Se toca el shofar para avisar que viene algo grande, un aviso, Yom Teruah. Después de ese aviso vienen los 10 días para Yom Kippur. Entonces, esos 10 días, hermanos, tienen muchas connotaciones. Eso es impresionante. Muchas connotaciones. Por ejemplo, los 10 días están mencionados en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis.
capítulo 2, verso 10. Este texto está aquí en una de las cartas a la Keilah de Esmirna. 2:10 dice, no temas lo que vas a padecer. Ojo lo que dice acá, hermanos. Yo voy a leer despacio porque no tenemos afán y yo quiero que todos entendamos bien cómo funciona esto de los tiempos del fin. No temas lo que vas a padecer. He aquí que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados. Ojo con la palabra que sigue. Y tendréis tribulación de ¿cuánto? 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ok? Ojo con eso. Tendréis tribulación 10 días. Aquí Yeshua solamente dijo, entonces os entregarán a tribulación. Por eso el contexto de este texto de Mateo 9, 24:9 es Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Tendréis tribulación 10 días. A estos días, hermanos, se les llaman los días escondidos. Bueno, lástima que no tengamos aquí algo para mirar, porque eso tiene que ver con las fases de la luna. Antes de que salga el hilito de la luna, que es Rosh Hodés, principio de mes, que el principio de mes se determina cuando se ve el hilito de la luna, que apenas va a empezar. Pero antes de que se vea el hilo, hay 10 días que no hay luna. O sea, ya a ustedes les he dicho que la Torah está escrita ya en el firmamento, a partir de la posición de las estrellas, de los planetas. Y providencialmente, cuando ya la luna llena empezó a deshacerse y a rebajar, llegó el momento en que desaparece, se pone oscuro. Y esa oscuridad dura 10 días. Eso lo llaman los días escondidos, el día escondido, en fin, son 10 días. Esos 10 días están relacionados con Apocalipsis 2:10. Tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días. Los judíos ortodoxos que no creen en Mashiach, ellos a esos 10 días le dan muchas connotaciones. Ellos dicen que el sonido de las fiestas del shofar, Yom Teruah, queda resonando tanto durante esos 10 días que distrae a Hasatán, que el Eterno lo reprenda, lo distrae, lo confunde. Porque en Yom Teruah se hacen sonar los 4 sonidos, todos los sonidos del shofar, no uno en determinado sonido, sino todos. ¿Ok? Entonces, hermanos, en estos 10 días, por eso dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Este evento de la plaga, de lo que está pasando ahora, puede desembocar en unos meses, llevar al mundo a una situación de esas, porque así como la gente abrió su boca durante un tiempo, los periodistas, presidentes de países, echándole la culpa a los chinos por la plaga. ¿Ok?
Y todavía hay gente que en sus escritos y comentarios en la revista, en los periódicos, en internet, en YouTube, ponen comentarios. Pero va a pasar algo, hermanos, donde la gente, alguien con mucho poder político o mucha influencia a nivel mundial, va a hacer el comentario y le va a echar la culpa a los creyentes en asuntos religiosos. Porque hasta ahora no han mezclado religión con lo de la plaga. Eso lo han tenido quietecito. Ahora eso se maneja a nivel político, fuerzas oscuras, que los Illuminati, en fin, lo que sea. Pero así como hubo una locura en la Alemania nazi, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, esos países que entregaban a los judíos que vivían en esos países, lo entregaban a los alemanes, los cazaban, se los daban a los alemanes. Llévense estos judíos malos de aquí. Hermanos, esa locura que ha pasado varias veces a través de los siglos se va a repetir dentro de poco tiempo por causa de la plaga. ¿Ok? Ahora no se visualiza eso todavía. En este momento no. En este momento la gente está lidiando con el asunto, está lidiando con muchas cosas, pero usted va a ver cómo las cosas se van a ir yendo en esa dirección. Porque las cosas se dan así, hermanos. En cualquier momento pasa lo que tiene que pasar y ya. Baruch Hashem. Ahora, ¿qué significan los 10 días, hermanos? Y mire que eso lo hemos estado celebrando todos los años. Yom Teruah, Yom Kippur. Porque de Yom Teruah a Yom Kippur hay 10 días. Y esos 10 días, pues en el judaísmo ortodoxo tienen muchos significados. ¿Ok? Si usted lee comentarios en Judaísmo Hoy, en Yud, en todos esos portales, usted va a ver que hay muchos comentarios muy diferentes acerca de esos 10 días. Los 10 días que hay entre Yom Teruah y Yom Kippur. Pero como nosotros tenemos el Brit Hadashah, el nuevo pacto, tenemos más iluminación acerca del significado de los 10 días o de los días escondidos. En esos 10 días, hermanos, va a venir un decreto a nivel mundial donde la gente va a estar autorizada para matar y destruir a los causantes de los males que aquejan a la gente en este tiempo. ¿Ok? 10 días. Por eso, mire que ni aquí en Mateo, ni en Apocalipsis 2:10 dice la causa, simplemente dice, tendréis una tribulación de 10 días. Sea fiel hasta la muerte. Si le toca morir, esté dispuesto a morir, pero sea fiel hasta la muerte. Entonces, Apocalipsis dice tendréis tribulación, pero no dice por qué. ¿Cuál es la causa de esa tribulación? Lo mismo pasa aquí en el verso 9 de 24 de Mateo. Dice, os entregarán a tribulación, pero no dice a son de qué. Prácticamente nosotros lo tenemos que asumir. No inventar, sino asumir de que haya un decreto de una persecución, de una autorización, de una matanza, porque eso es una matanza, el día de la matanza o los días de la matanza. Ahora, usted puede decir, no, eso es imposible que ocurra, que tal cosa. Hermanos, no se ponga a prestarle atención a la gente que cree difíciles los cumplimientos proféticos. Yo recuerdo
hace más de 20 años, allá en Miami, que uno le decía a los venezolanos, cuidado con esa gente, cuidado con Chávez, mire que esto, en Venezuela, no, eso allá no entra, eso allá, y hablaban con la boca abierta, que Venezuela, que nosotros, qué tal, y mire cómo están. Mire cómo acabó eso allá. ¿Ok? Que alguien hubiera dicho en el 2018 que un país, que su país donde usted viva, México, Canadá, Estados Unidos o Colombia, lo iban a cerrar con aeropuertos y todo, no entra nadie, a poner cuarentena en las ciudades, la gente cesar de trabajar, la gente cesar los partidos de fútbol, cesar todo, pararlo todo. Eso, hermanos, en la mente, si alguien hubiera dicho eso en el 2018, le tiran piedras y lo tildan de loco, porque nadie lo hubiera creído. Llegó el 2019, 2020, pasó. Aeropuertos cerrados, fronteras cerradas, escuelas cerradas, fábricas cerradas, todo cerrado. Y no solamente aquí en Colombia, en México, en Estados Unidos, Canadá, en Europa, cuarentenas totales. Pasó. Lo que nadie se imaginaba que iba a pasar o que nadie creía que iba a pasar, pasó. Así que nosotros, hermanos, no nos extrañemos de lo que dice la Escritura. Que a son de que puede venir una persecución. Mire usted, cuando los judíos estaban en Babilonia, hubo un intento de una matanza o una limpieza étnica, que eso está en el libro de Esther. O sea, nosotros ahora tenemos que mirar la escritura, la historia bíblica desde otra perspectiva, no de la perspectiva religiosa de que sí, el milagro y todo eso, no. Vamos a mirar, a ampliar el panorama y a mirar las causas, el por qué, cómo se llegó a esa situación, por qué se llegó a esa situación, lo que antes no se creía pasó, lo que nadie creía pasó. ¿De qué estamos hablando? Los judíos están en Babilonia, en el exilio, allá están creciendo, están viviendo bien. Mordecai, un judío metido en el palacio como escriba del rey, ocupando un cargo muy grande, muy alto, en un imperio de aquella época que es Babilonia, que tenía más de 100 países subyugados. Entonces los judíos estaban bien, ¿no? Aquí estamos bien, estamos trabajando y qué bueno, bendito el Eterno, Baruch Hashem. Ok. Cuando menos piensa, hermanos, en medio de la tranquilidad, viene la tragedia y el desastre. Amán logra convencer al rey de que hay que destruir a todos los judíos que habitan en el reino, porque esos judíos supuestamente no se someten al rey, o sea, mentiras. Y el rey se dejó meter el cuento, porque el hombre le supo hablar al ego del rey. Primero, cuando él se presenta al rey, se presenta ante el rey alabándolo y poniendo al rey a flotar prácticamente en medio de tanta alabanza. Oh rey, tú el que reina sobre tantos reinos, oh rey, eres majestuoso. Y el rey, oh, eso está bueno, wow. Cuando ya el hombre está bien inflado, ya el hombre viene y le dice lo que le tenía que decir, lo contrario. Y le dice, rey, hay una gente en medio de tu reino que no te honra, que no te respeta. Y el rey, ¿cómo así? No, eso no puede ser así. Yo tengo que ser honrado. Como ya lo tenían bien inflado con la adulación, ya no le gustó que hubiera gente que no lo honrara, que eso era falso, eso era mentira. El rey no se preocupó por preguntar quiénes eran,
qué era que habían hecho o qué no habían hecho. No, él le comió el cuento al hombre y el rey puso su anillo y dijo, hágale, haga lo que quiera con esa gente. Una limpieza étnica, matar, porque se creó un decreto, un edicto, una ley de que todos los persas, los babilónicos estaban autorizados para matar a todos los judíos. Y en el decreto decía que los judíos les estaba prohibido defenderse, no se podían defender, o sea, agachar la cabeza, máteme, cuácate. Una limpieza étnica. Ahí porque el Eterno usó a Hadassah, a Esther, la usó a ella, y ella logró no abrogar el edicto de la matanza, pero sí autorizar a los judíos en el reino que se defendieran ese día. Les autorizaron defenderse. Así murieran, pero que se podían defender. Porque no se podía abrogar lo que ya estaba escrito por ley. Entonces, se mandó el mensaje a todas las provincias donde habitaban los judíos a que se podían defender. Entonces los judíos se prepararon, porque eso se creó un día, fecha y todo, tantos días para la matanza de los babilónicos en contra de los judíos. Entonces, ¿qué pasó? El Eterno obró. Primero, que puso temor en los babilonios hacia los judíos, que le tuvieran miedo a los judíos. Entonces los judíos, ellos prácticamente nadie intentó atacarlos porque cayó temor de Yahweh sobre los babilónicos, los que querían asesinar a los judíos, hacer esa limpieza étnica, porque eso era una limpieza étnica. Enfocarse en destruir solamente determinado pueblo o raza, como lo que ocurrió en los Balcanes con los serbios, que eso fue una limpieza étnica. ¿Ok? Entonces, los judíos esperaron ese día con fecha y todo, que había una fecha ya dada por Amán, pero pasó al contrario. Los judíos fueron y buscaron los que los habían amenazado, porque yo me imagine usted días antes, los babilónicos diciendo a los judíos, te voy a matar, te voy a matar. ¿Ah? Entonces los judíos sabían quiénes, porque no todos los babilónicos tenían malas intenciones con los judíos, no todo el mundo, pero los que sí tenían malas intenciones, los judíos los quedaron conociendo. Y ese día ellos fueron y les salieron adelante y mataron mucha gente. Se defendieron y mataron a mucha gente. Y murieron casi no murieron judíos. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de esto porque los judíos en Babilonia estaban tranquilos. Aquí no nos va a pasar nada, estamos bajo protección del rey, etcétera, etcétera. Nadie nos va a tocar. Pero mire cómo de un momento a otro todo se viró, todo se volteó, todo cambió. De tal manera que hubo un decreto a nivel de todos los reinos en Babilonia de que podían o de que había una orden de matar a todos los judíos que hubieran en el reino. Eso es increíble. Entonces, si ahora se levanta más adelante, unos meses o el otro año, se levanta un decreto de persecución en contra de los creyentes, todo lo que huela a Torá, todo lo que huela a Shabbat, todo lo que huela a judío, hermanos, tiene que ser destruido. Nos van a echar la culpa de todos los males, de todo lo que ha estado pasando en este tiempo. Nos van a echar la culpa a nosotros, a los judíos y a nosotros también.
como la gente está amargada, mucha gente perdió familiares, mucha gente perdió su trabajo, la economía se les ha mermado, han pasado cosas no buenas a nivel global en la gente, entonces la gente está en amargura, la gente está en dolor, la gente quisiera buscar algo en que desahogar su frustración, su amargura. Y lo van a encontrar los creyentes. Por eso está este texto, verso 9. Os entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados. Porque yo pregunto, y pregúntese usted también, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar para que la gente te odie? Odian a los creyentes, porque aquí Yeshua está hablando de los creyentes, porque él está diciendo esto es respondiendo estas preguntas a los discípulos, no a la gente común. A los discípulos, a sus seguidores. Esto aquí no es político, ni es económico, sino fe, un asunto de fe. ¿En qué sentido el asunto de fe? El Shabbat, la obediencia al mandamiento. ¿Ok? En no ponernos también la vaca de uno. Baruch Hashem. Ahora, yo a ustedes les he hablado mucho de que hay películas que muestran eventos que van a ocurrir. Muchas películas. Yo les he hablado de eventos y la película, que lo anunció años antes. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que desde hace unos, ¿cuánto hace que salió eso? Para unos 15 años, se pusieron de moda Walking Dead. O sea, esas películas de zombies. ¿Ok? Y eso está de moda. Hay series, hay películas. Está luego la Guerra Mundial. ¿Cómo es que se llama? La Z Mundial. Que esa película es impresionante. Si usted no la ha visto, véala. ¿Ok? Entonces, hay una película, hermanos, que yo no he podido volverla a ver para darles el nombre o la referencia. Pero a mí me llamó la atención la película. Y no había comenzado toda esta cuestión de la plaga. Yo la vi antes de la plaga y la volví a ver el año pasado. Pero esa película es una muestra de lo que viene dentro de poco tiempo. ¿Ok? De a quién le van a echar la culpa de lo que está pasando, porque es que la gente primero pasa su proceso, sus pérdidas y todo eso. Luego de la pérdida viene la amargura y la frustración. Después de ese sentido de frustración y amargura viene el desahogo. Hay que desahogarse. Entonces buscan un culpable en quien desahogarse. O sea, cuando usted trate a una persona que ha tenido una pérdida muy fuerte, usted tenga en cuenta estos detalles, que eso es psicología y eso está en la Torah también. Cuando una persona tiene una pérdida, primero viene el dolor de la pérdida. Después del dolor de la pérdida viene la culpa, el sentido de culpabilidad. Cuando superas el complejo de culpabilidad, viene el tiempo de la amargura, de la frustración, que la persona no quiere comer, no quiere nada, no quiere nada, porque está en ese tiempo de frustración y de negación. Cuando pasa ese proceso, ese periodo, viene el periodo del desahogo.
del desahogo. Entonces, el periodo del desahogo, todos reaccionamos. No, no se llama así, hermano. Cuando viene el periodo del desahogo, pero gracias por el intento. Cuando pasa el periodo del desahogo, o viene el periodo del desahogo, la persona tiene que buscar algo en que desahogarse. Por eso en Estados Unidos y en Europa hay lugares donde la gente estresada y que busca desahogarse, los llevan a un lugar y allá les ponen carros, objetos y un martillo o una almohada para que y acabe con todo, o sea, se desahogue. En vez de matar a una persona afuera o de hacer algo malo a otra persona, se desahogue con una chatarra de carro, destruya cosas como una forma de desahogarse. Y la gente se relaja ahí, se desahoga y salen como nuevecitos de ahí, después de haber cogido un carro viejo que ya no funciona y quebrarle los vidrios, quebrarle el bumper y devolverlo pedazos, o un mueble y volverlo nada, o destruir paredes con una almohada. Eso existe. Entonces, hermanos, se va a preparar un terreno para que la gente que en este tiempo está sufriendo, porque en este tiempo hay mucha gente sufriendo. Mucha gente ha perdido familiares, amigos, gente muy cercana por causa de la plaga. Otros se han enfermado muy mal, la pasaron muy mal, sobrevivieron, pero van a tener secuelas por muchos meses. La gente que ya ha tenido la plaga va a pasar muchos meses afectado porque la persona no queda al 100%, hermano Luis. Muy importante todo lo que nos está enseñando. También hay una película que habla de un día de asesinatos, que es La Purga, en el cual se permite asesinar o sea, le dan un permiso universal a las personas para que maten al que quieran, sin culpa, sin cárcel ni nada. Se llama La Purga, que hace referencia también a eso del asesinato de judíos. Sí, eso de la purga, ya hay dos. La primera salió hace como unos 20 años, yo me acuerdo, pero hace pocos años sacaron otra, se llama La Purga. Incluso hay una serie sobre eso. Todas esas películas, hermanos, están vaticinando eventos que vienen más adelante. ¿Ok? Por ejemplo, esto de la plaga, ya habían sacado ya muchas películas sobre esto, sobre los virus. ¿Ok? O sea, había mucha gente que ya estaba advertida de lo que venía, y lo hacen a través de las películas. Pero cuando hablamos ya de los 10 días, ya tenemos, como dice el hermano, la purga, aunque era un solo día. Por decreto nacional se autoriza a la gente en ese día, 24 horas, a hacer lo que ellos quieran con los demás. Entonces, mucha gente en esos días se arman y la casa la protegen como cuando va a venir un huracán, la gente armada y tienen 24 horas para defenderse, y otros salen a las calles a hacer de las suyas, a matar gente, entre varios. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene algo contra otro, aprovecha ese día para desquitarse, etcétera, etcétera. O si a alguien le ha caído mal y todo eso, hacen eso. Eso es una preparación, preparando mentalmente a la gente para lo que viene, porque es que el texto 9 dice, os entregarán a tribulación, pero no dice por qué, cuál es la causa, cuál va a ser el argumento que van a utilizar, pero dice muy claro, los matarán, serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Si hoy en día existe el antisemitismo en las mismas iglesias cristianas, por eso yo siempre les he dicho a ustedes, o sea, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra.
hablar claramente, con sinceridad y con claridad. Aquí no estamos adornando nada, ni poniéndole emocionalismo a las cosas, que la misma escritura dice, da a entender en el texto hebreo, de que estas personas, Yeshua en otro contexto lo dice, el padre entregará a los hijos a los padres, el hermano a la hermana, la hermana al hermano, el amigo entregará al amigo, el vecino a su vecino. O sea, la locura que ocurrió en Alemania con los judíos, porque eso fue una locura, los mismos judíos, los vecinos alemanes entregando a sus vecinos judíos a los alemanes para que a los soldados, eso fue una locura. Entonces, por eso, los hermanos que en algún momento tienen planeado, porque más adelante vamos a llegar donde habla de ir al campo, de ir a los montes, que eso está más abajito en la lectura que llevamos acá. Cuando usted haga eso, usted no le puede decir a su mamá o a su papá, o sea, la gente que no es creyente, muy queridos y muy de la familia, pero vea, calladito. Haga eso calladito. Esto solo se maneja solamente entre creyentes, en Torá, en mandamiento. ¿Ok? No vaya a cometer el error. No, es que yo estoy, diga, a su primo, a su papá o a su mamá o a su hijo o a su hija que no son creyentes, porque esos son los que te van a entregar. Ahora, no se me ponga emocional. No, ¿cómo así que mi esposa me va a entregar? No, yo no puedo creer eso. Ella me quiere mucho. O mi esposo me quiere mucho. Mis hijos me quieren mucho. Mi papá y mi mamá me quieren mucho. Hermanos, cuando viene una locura, viene una locura. De esto que estamos hablando ya pasó en los bloques comunistas. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando la Rusia de antes, la Unión Soviética que llamaba antiguamente, estaba en su apogeo el comunismo, que ya todo eso. Entonces, cuando cayó el muro de Berlín, sacaron los archivos en el lado comunista. Lo mismo ocurrió en Rusia. La gente tuvo acceso a los archivos. Y ahí pasa, ahí la gente, cuando la gente tuvo acceso a esos archivos, se dañaron matrimonios, hubieron divorcios, pasaron muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque mucha gente que fue víctima, fueron a dar a la cárcel, perdieron su trabajo o los golpearon, le hicieron cosas malas durante esa época. Cuando ellos van a los archivos a mirar a ver qué fue lo que pasó, se dieron cuenta que el hijo, la esposa, el esposo los habían entregado. Todo por una libra de arroz, por un pote de frijoles, por mantener un trabajo, por bobadas, pero los entregaron. Y la víctima, el esposo, el hijo, la mamá, el amigo, nunca se dio cuenta. Solo quién sabe quién fue el que me aventó, el que me tiró adelante. Nunca pensaron en su propio entorno familiar. Y la mayoría de eso pasó en el entorno familiar. Los hijos, por sacar buenas notas, porque a los hijos los adoctrinaban en las escuelas diciendo, si usted escucha a su papá o a su mamá decir algo en contra de esto, o hacer un comentario malo de esto, nos avisa y le damos una buena nota, le damos un confite, le damos algo que le gusta a los niños. Entonces los niños pendientes de las conversaciones de los padres y los padres de pronto pensando que esos niños que no estaban poniendo atención o que no iban a decir nada, los mismos niños entregaban a sus padres. Muchos murieron, ¿no?
No tuvieron ni tiempo de ir a corroborar en los archivos. Murieron. Entonces, eso ya pasó y ha pasado y está pasando en este momento en Corea del Norte. En Corea del Norte impera la ley del silencio. Hay al que abra la boca y diga algo sí mínimo, protestando, diciendo, qué pereza este gobierno, ahí mismo, cárcel o a un campamento de reeducación. 10 años, 20 años. Así funcionan las cosas. Eso todavía existe, hermanos. Así que yo no estoy hablando de ciencia ficción, ni estoy hablando de cosas que nunca han pasado, de que cómo así que va a pasar eso. Eso va a pasar. Y Yeshua mismo lo dijo muy claro. Yeshua mismo lo dijo. El padre entregará al hijo, los hijos a los padres, el hermano a la hermana, el amigo al amigo. Que ahora vamos a llegar allá. ¿Ok? O sea, aquí Yeshua lo advirtió muy bien. Entonces, no estamos hablando de algo raro, sino de algo que ya ha pasado en muchos países. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, hermanos, vamos a mirar. Cuando hablamos de Yom Teruah, o sea, de los 10 días, eso en hebreo se le dice Yom HaKesech, Yom HaKesech, o Yamim HaKesech, los días escondidos. Esos días escondidos, cada vez el Eterno, cuando usted mira al cielo y ve que no hay luna, el Eterno nos está recordando ese evento que va a venir en esos 10 días. Eso es increíble. Que nosotros cada mes, durante esos 10 días que no hay luna, el Eterno nos está enviando un recordatorio, nos está dando un mensaje. Acuérdense, acuérdense. De pronto a ustedes les va a tocar. De pronto a ustedes les va a tocar. Son 10 días. Yom HaKeseret, HaKesech. Yom Yamim HaKesech. Los días escondidos. Y esos días no van a ser muy buenos, porque eso van a ser los días de la tribulación para los creyentes. Acordémonos, primero la tribulación para los creyentes y luego viene la gran tribulación para los impíos. Y ahí sí, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Como dicen aquí en Antioquia, nosotros no tenemos vela en ese entierro. La gran tribulación no es para nosotros, es para los impíos, la gente de afuera, que es cuando el Eterno va a tomar venganza sobre aquellos que nos entregaron, que nos hayan matado de pronto, que nos hicieron daño, que no guardaron Torá, no guardaron mandamiento. Cuando venga el juicio sobre esa gente, el Eterno nos va a preguntar, ¿usted es el papá del hermano tal? ¿Usted es el hijo del hermano tal? No. Ahí no van a haber roscas familiares. ¿Ok? Tenga eso claro, hermanos. Porque hay personas, yo he llegado a escuchar gente que dice, no, yo cuando toque huir o esconderme, yo me llevo a fulano, yo me llevo a mi mamá, yo me llevo yo no sé quién, gente que no está en la fe, gente que no es creyente, esa gente no va a ir, esa gente no te va a creer. Tenga claro eso. Si a usted le toca salir solito, a esconderse, salga solito, pero no le diga a nadie para dónde va. No, es que yo le digo a mi papá, yo le digo a mi mamá, yo le digo a mi esposa, yo le digo a mi hijo. A nadie. A nadie. O sea, desde ya empecemos, hermanos, a practicar lo que dice la Torá, que hay que aprender a guardar el secreto. Hay que aprender a guardar el secreto. Y si alguien sabe de secretos, es Hashem. Que mire que Yeshua mismo dijo, ni el Hijo del Hombre sabe el día de su venida, sino mi Padre. ¿Qué quiere decir eso?
No es que Yeshua no sepa, él sabe. Pero él no está diciendo el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, que es diferente. Cuando usted vea esos textos en los Jabesorá, en los Evangelios, donde habla el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, hay una diferencia en las dos cosas. Hijo de hombre, hijo de Yahweh. ¿Ok? Son detallitos, pero son muy importantes. Pero la clave aquí es el secreto. Guardar el secreto. Entonces, miren lo que dice el verso 10. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Por qué vienen los tropiezos? ¿Y por qué vienen los odios y las disputas entre creyentes? La respuesta está en el verso 11. Dice, y muchos falsos neviim se levantarán y engañarán a muchos. O sea, la clave está en los falsos profetas, o sea, los falsos predicadores. Porque hoy en día las guerras religiosas, yo recuerdo en Miami, eso fue en los 90. Sí, en los 90. En Miami habían 2 evangelistas muy famosos ahí en Miami, dentro de varios que habían. Uno es Carnique y el otro no me acuerdo el nombre, en fin. Entonces, yo recuerdo que a veces los programas radiales de ellos, primero era uno y luego seguía el otro. Todavía una guerra, una pelea casada entre ellos dos. Se odiaban y se tiraban duro ahí en la emisora y en los púlpitos. Una guerra casada entre los dos. Uno de ellos tuvo un fracaso y fue a dar a la cárcel. Entonces el otro hizo fiesta, lo que allá arriba y lo volvió papilla. ¿Ok? O sea, este tipo de discusiones y de guerras entre pastores, entre evangelistas, eso es viejo. Eso no es nuevo. Pero lo maluco es cuando ellos arrastran a los creyentes en sus peleas y los hacen tropezar. Los hacen tropezar. Todo texto tiene que tener un contexto. Vamos a buscar el contexto. Ahí mismo en Mateo capítulo 13, donde habla, o sea, la palabra clave aquí es verso 10, donde dice, tropezarán entonces. O sea, todo esto, hermanos, esto que está aquí en Mateo 24 es para los creyentes. Aquí no hay nada para los impíos. Esto es un mensaje para los creyentes. ¿Ok? Este verso 10 es entre creyentes. Por eso dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Hay algo que a usted nunca le han dicho en la teología cristiana y es lo de Lutero y lo de Calvino. Sucede que Calvino odiaba a Lutero y Lutero odiaba a Calvino. Y como Lutero era perseguido por la Inquisición, muchas veces el mismo Calvino lo denunciaba, está en tal parte, vaya, cójanlo. Siendo los dos supuestamente pues protestantes, o sea, que estaban en el mismo equipo. Cosas que pasan y seguirán pasando. Bueno, texto clave, muchos tropezarán. Contexto,
Mateo 13, verso 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus malajim y recogerán de su reino. ¿A quiénes? A los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ustedes saben que cuando usted lea la Torá, la Taná, la palabra inicuo o iniquidad quiere decir que no guarda mandamiento, que no guarda la ley o que no guarda Torá. Eso es lo que quiere decir la palabra iniquidad o inicuo o maldad. Por eso cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, entonces la gente piensa, las guerras, los secuestros, las violaciones, los asesinatos. No, no está hablando, esa palabrita no está hablando de eso. Está hablando de por haberse multiplicado la gente que no guarda Torá, que no guarda mandamiento, provocará que el amor de muchos se enfríe. ¿Ok? Entonces, aquí habla de los que causan tropiezo. Está hablando de creyentes que hacen tropezar a los creyentes. Puede ser de maestros que hacen tropezar a los creyentes, involucrando a los creyentes en sus odios, en sus peleas casadas, en sus cosas, etcétera, etcétera, y guían a la gente a decir que hay que odiar a aquellos, hay que odiar a estos, hay que cosas así. ¿Ok? O hacerlos que hablen mal de otro roé, de otro rabino, de otra persona, que eso no es bueno. No es bueno, así tengan la razón, pero no, eso no es saludable, ni honra la Torá tampoco. ¿Ok? Entonces, por eso, este verso 10 está hablando de los creyentes. Muchos van a tropezar y se van a entregar unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los falsos neviim que se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. O sea, ustedes saben que el neviim es el predicador, el maestro. Es un neviim. Hoy en día, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, un naví o un neviim era un profeta, tipo Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Habacuc, etcétera, etcétera. Pero hoy en día un neviim es una persona que enseña, un maestro o un predicador de la Torá. ¿Ok? Entonces, como se van a levantar falsos neviim y van a engañar a muchos, y a causa de que escaseará la Torá, eso está en el verso 12, y a causa de que escaseará la Torá, el ajaba de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, hermanos, se están levantando grupos de raíces hebreas, pero traen todavía las costumbres pentecostales. Pero también hay grupos de raíces hebreas que vienen del catolicismo puro y traen las costumbres católicas. Porque hay grupos así también. Yo los he conocido, gente de raíces hebreas que guardan Shabbat, celebran las fiestas, pero contienen ritos católicos todavía en sus rituales. Y hay otros que vienen de la iglesia evangélica de los protestantes y guardan Shabbat, celebran las fiestas, pero traen las costumbres evangélicas. A eso lo llamamos, o sea, mire usted la secuencia. El que salió del catolicismo y para volverse protestante se les llama católico con Biblia, porque todavía conserva doctrinas católicas.
y costumbres católicas. Y ahora en las raíces hebreas, gente que viene del protestantismo del pueblo evangélico, vienen con costumbres evangélicas todavía. Entonces a eso se les llama evangélicos con talit, porque no han dejado de ser evangélicos, guardan Shabbat y celebran fiestas, pero siguen conservando rituales, costumbres evangélicas. ¿Ok? Porque cuando una persona dice, yo ordeno, yo mando, yo, en fin, esa cosa, que eso es nuevo. O sea, ese tipo de forma de orar, eso tiene por ahí unos 25 años de existencia. Yo lo digo porque yo llevo 44 años que conozco el Evangelio y yo he visto cómo han evolucionado las cosas hasta este tiempo. Entonces, eso de que yo declaro, de que yo, en fin, todas esas cosas, eso es nuevo, eso no tiene más de 20 años. Entonces, eso todavía existe, porque yo recuerdo en una iglesia cristiana que llevaron un talit, el pastor llevó un talit en un culto evangelístico y puso a todos los enfermos a que pasaran debajo del talit sostenido por 4 personas. Pase debajo del talit y es sanado y pasen. Entonces, usando un talit, hermanos, para hacer un show cristiano. Y hay gente, aún en raíces hebreas, entonces, haciendo eso, haciendo pasar enfermos debajo de un talit. O sea, una locura. Esto es una locura. Entonces, esto es lo que dice que a causa de que abundará la falta de Torah, o sea, escaseará la Torah, no la palabra, la Torah. El amor de muchos se enfriará por falta de Torah, la verdadera Torah. ¿Ok? Baruch Hashem. Porque yo recuerdo de que a mí me estaban acusando un tiempo de que yo por qué no hablaba mucho del Nuevo Testamento, que siempre del Antiguo Testamento. Miren este momento en esta clase que estamos estudiando, Mateo. Pero Mateo nos lleva a Jeremías, ahora vimos el texto, nos lleva a Isaías, ahora miramos un texto, nos lleva, o sea, nosotros aquí tranquilamente nos movemos como pez en el agua, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Tranquilo. Tranquilo, no hay problema. Pero cuando hay falta, o sea, ¿qué quiere decir este texto? A causa de que abunda la falta de Torah, el ajaba de muchos se enfriará. Quiere decir cuando la gente en raíces hebreas, en Torah, se concentra más en los movimientos, en las costumbres, llamémoslas costumbres cristianas o costumbres católicas, dependiendo del grupo, que se concentra mucho en esas costumbres y se enfoca en eso y van dejando la Torah a un lado. O sea, van dejando la genuinidad del mandamiento a un lado y lo toman con ligereza. Lo toman con ligereza. Todo por causa de el Neviín, o sea, el líder. Y muchos falsos Neviín se levantarán y engañarán a muchos. Porque mire ustedes, hermanos, en Miami pasaba algo muy curioso. Donde yo vivía y teníamos la congregación, era un sector que se llama Hialeah. Hialeah se llama. Ese es un sector de cubanos, ahí vive muchos cubanos.
Entonces, cuando pasó lo del Mariel y cuando pasó lo de Guantánamo, nosotros estábamos ahí, especialmente lo de Guantánamo. Un éxodo masivo que hubo de cubanos y todos fueron a dar a Miami. Entonces, cuando pasó lo de Guantánamo, hermanos, eso de que lleguen 100,000 cubanos de una a una ciudad, eso afecta a la ciudad. Gente que llega con una mano adelante y otra atrás, o sea, que no traen nada. Y dependientes prácticamente de lo que los puedan ayudar. Pero, mire usted, yo me senté con muchos de ellos, porque muchos de ellos iban a la congregación, y ellos me decían, chico, oye chico, allá en Cuba, allá donde sea, que cuando fuéramos allá a Miami, chico, mire lo que les decían, que la única forma en Miami de hacer plata rápido, ve y renta un garaje y pone una iglesia ahí, y ahí vas a conseguir dinero. Así les decían a muchos cubanos allá en Cuba, que una forma de hacer dinero rápido era de esa manera. ¿Ok? De esa manera. Ve y abre un garaje, renta un garaje y montas una iglesia y vas a ver que vas a hacer dinero. Entonces, eran personas, y en Miami, hermanos, allá se levantaron decenas de iglesias después de Guantánamo. Se levantaron decenas de iglesias cristianas de garaje, de gente que no tenía visión, solamente hacían eso, era por negocio. Y eso se extendió a todas partes. Baruch Hashem. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está diciendo el verso 12. A causa de que abunda la falta de Torah, el ajaba de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esta besorá del Malhud, o sea, la palabra del reino, el evangelio del reino, será proclamada en todo el Olam Hasé para testimonio a todas las naciones. El Olam Hasé para testimonio de todas las naciones. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de que este mensaje de las raíces hebreas va a venir un tiempo, puede ser el otro año o dentro de 2 años, que este mensaje va a coger un impulso y una fuerza impresionante para testimonio de todos los descendientes de la casa de Israel que todavía están allá afuera, sean alcanzados o escuchen el mensaje de la Torá, del Mesías. Eso es lo que falta. O sea, hoy en día, aparentemente somos pocos, pero va a venir un momento, hermanos, en que la gente te va a buscar, a usted, a todos nosotros. Nos van a buscar, van a ser atraídos. El Eterno los va a traer, los va a poner en nuestras manos, a nuestro alcance, para que les prediquemos, para que les anunciemos, les enseñemos a guardar el Shabbat. Les digamos, Yeshua con Shabbat, Yeshua con mandamiento, no Yeshua sin Shabbat, ni Yeshua sin mandamiento, no, así no funciona. Eso es lo que la gente necesita oír allá afuera, y lo van a oír, que eso es lo que dice. Y estas buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el Olam Hasé, o sea, en toda la tierra, para testimonio a todas las naciones. Entonces ya después vendrá el fin. ¿Ok? Vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el Beit Hamikdash la abominación desoladora de la que habló el Naví Daniel, el que lee entienda. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto, hermanos?
Mire que aquí de forma indirecta nos está hablando prácticamente de que cuando vengan estos eventos, ya el antimachía ya está funcionando, ya está ahí, el anticristo, el antimachía. Porque el antimachía va a ser el que va a propiciar la reconstrucción del Beit Hamikdash, del templo. Porque es que el templo tiene que ser reconstruido. O sea, una de las señales de los tiempos finales es la reconstrucción del templo. Por eso hasta ahora, yo estaba hablando ahora al principio de que estamos en el comienzo de los eventos. Estamos apenas comenzando los eventos del fin, de los 7 años. O sea, tenemos que mirar, estar pendientes para dar un inicio, como quien dice, el campanazo del inicio de los eventos y así comenzar a contar 7 años. Hasta ahora no hemos escuchado el campanazo. Cuando lo escuchemos, yo les voy a avisar o usted me va a avisar. ¿Ok? ¿En qué consiste el campanazo? La aparición del antimachía. Cuando se manifieste el antimachía o el establecimiento del antimachía, que eso en cualquier momento va a empezar. Cuando ya el antimachía esté establecido, él va a propiciar la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo. Entonces, la reconstrucción del templo va a marcar, hermanos, prácticamente el inicio del cumplimiento profético. ¿Ok? El inicio del cumplimiento profético. Porque en el verso 15 dice, cuando veáis en el templo la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, que dice, el que lee entienda, que ya el tiempo se nos fue y el viernes, mediante el cielo a las 9, ya cuando todos hayamos hecho la apertura del Shabbat, vamos a seguir y vamos a ahondar qué significa la abominación desoladora. Que dice, el que lee entienda, qué es lo que hay que entender acerca de la abominación desoladora o la abominación de la desolación. Tiene dos formas de decirlo. En Daniel dice la abominación de la desolación. Entonces, tenemos que saber qué es una abominación y qué significa la palabra desolación. ¿Ok? Cuando uno mira en el texto hebreo, en un diccionario hebreo, ¿qué quiere decir abominar o abominación? Y desolación, ya vamos a entender mejor de qué fue lo que habló Daniel y de qué está hablando Jesús acá, porque Jesús está haciendo una referencia al libro de Daniel. Amén. Baruch Hashem. Entonces ahí nos vamos a empezar a desenvolver y a desarrollar en sí qué quiere decir la abominación desoladora. ¿Qué es eso? Porque eso ya pasó, pero va a volver a pasar porque los eventos siempre se repiten. Se repiten. Ya ocurrió en parte la abominación de la desolación con Antíoco Epífanes. Ahora, con el antimachía, con el anticristo, se va a volver a repetir la abominación desoladora. Para este tiempo. Se va a repetir otra vez en el templo y eso va a desatar un montón de eventos muy interesantes, que eso los vamos a ver el día viernes mediante el cielo. Entonces voy a marcar acá donde vamos. Ya llevamos 2 clases y solamente llevamos 15 versículos. Está bueno. Todavía nos faltan todos estos textos, desglosarlos bien y luego pasar al capítulo 25, donde habla de
la parábola de las 10 vírgenes. Esa parábola, hermanos, es lo más impresionante que hay. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a parar acá. Bendito el Eterno. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz, que es tan amable y nos dé la oración de despedida de la clase. Vamos a parar acá. Esta clase, el hermano Álvaro, ya de aquí a más tarde la pone en el WhatsApp para que usted la tenga y pueda repetir, o sea, volverla a escuchar. Hermana Beatriz, bien pueda. Shalom. Abacados, te damos gracias, oh Abino Malkeino, por esta clase que nos conlleva siempre a aprender y seguir llevando tu palabra en vuestros corazones. Te doy gracias, oh Abba, por tu amor, por tu generosidad, por tu rajén y por todas las cosas que nos regalas día a día, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso y glorioso, y porque nos permites en cada clase aprender de tu palabra y llevarles a otros que aún no entienden, Señor, y no conocen de tu Torah. Gracias, Señor, por esta clase. Bendice al hermano Germán Loaiza, a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Bendice la congregación o Abino Malkeino, a cada hogar, cada cabeza de hogar. Llévalos con bien, guarda su entrada y su salida, o Abino Malkeino. Y seas tú siempre, o Abacados, llevándonos siempre de la mano. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, o Abino Malkeino, de todo peligro, de toda maldad, de toda acechanza del enemigo. Yo te ruego, oh Abacados, que siempre nos tengas en el hueco de tu mano donde quiera que estemos. Envía tus malajines, o Abacados, sobre cada hogar, sobre cada uno de nosotros, oh Abino Malkeino, para que siempre seamos resguardados bajo tu manto. En el nombre del Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Laila, todo para todos. Que el Eterno les bendiga. Pastor Germán, gracias por esta enseñanza tan bonita.